Y así, sin pausa, ya pasamos al otro bloque que lo voy a relacionar. Esto no estaba pensado de esta manera, pero surgió el tema hoy a la mañana y este bloque lo relaciono íntimamente con el primer bloque del programa, que lo tuvimos aquí en estudio a Jorge Zeta, presidente del Comité de Prevención de la Tortura, informándonos sobre esta denuncia, sobre un hecho muy grave que tiene relación con el consumo problemático, adicciones, sectores de absoluta vulnerabilidad social, violencia institucional, un accionar policial que habría abusado del uso de la fuerza para aprender a un joven que estaba cometiendo un hecho delictivo, pero ese joven sumergido lamentablemente en la problemática de adicciones, con una madre sostén de hogar que ya no sabe más qué hacer con ese hijo, y derivó en que ese joven, y hablo en potencial porque eso es algo que lo aclaró el doctor Jorge Zeta y justamente en la denuncia se va a investigar, terminó con costillas rotas, pulmón perforado, un ojo en compota, como decimos habitualmente, golpes en la cara, en la cabeza, en todo el cuerpo, con un sistema de salud que se niega a hospitalizar a jóvenes o a personas que están detenidas y con problemas de adicciones. Se lo termina el hospital escuela recibiendo, interviniendo quirúrgicamente y bueno, con todo lo que ya informó el doctor Jorge Zeta como presidente del Comité de Prevención de la Tortura, que intervino en esta situación. Es todo muy complejo, pero desnuda una realidad en que las adicciones no es un problema de seguridad, aunque las personas que están sumergidas en este flagelo cometan hechos delictivos, no se soluciona con una política criminal, no es una problemática que compete solamente a la materia de seguridad, sino que debe ser tratada ampliamente de manera integrada con otras áreas y sobre todo contenida en el ámbito de la salud mental. La entrevistamos el lunes, los entrevistamos el lunes. Sonia López nos acompañó aquí en estudio para informarnos de una jornada de reflexión y toma de conciencia precisamente sobre adicciones y suicidio. La tenemos nuevamente aquí en estudio. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Buenas noches a toda la audiencia. En realidad yo hoy acompañando más que nada porque Vamos no sé, a es un honor tenerlo en Corrientes y un honor para mí, para UNIFE, para nuestro movimiento, contar con el acompañamiento y toda la sabiduría y la humildad además del licenciado Alfredo Carballedo. Así que escuchaba lo que contabas recién, la verdad que no estábamos escuchando la radio, veníamos hablando y mirá lo que son las cosas, ¿no, Alfredo? Veníamos hablando de esta problemática, de un proyecto, de las ganas que tenemos de hacer algo, porque justamente tiene que ver con esto que nos atraviesa, como siempre digo, y nos atraviesa como sociedad, porque siempre nos toca escuchar o hablar de la consecuencia, ya lejos, y antes qué. Así que hay mucho por hacer, por suerte. Bueno, Sonia López, que es de UNIFE, del Movimiento Latinoamericano de Madres y ONGs contra las Adicciones, que organizó precisamente esta jornada de reflexión y toma de conciencia sobre suicidio de adicciones que se va a realizar. ¿Cuándo?
Mañana, 7 de noviembre, en el recinto de la legislatura, a partir de las 9 horas. Y debo agradecer porque la convocatoria fue escuchada, hay muchos inscriptos para participar y eso me alegra mucho, digamos, vale la pena seguir luchando. Así que las esperamos en el recinto de la legislatura. A partir de las 9 de la mañana vamos a dar inicio a estas exposiciones, para escuchar a estos expositores. Arranca la doctora Ana Chite, asesora de menores de Bellavista. Sigue la licenciada Dana Lagraña de Posadas, Misiones. Le contaba a Alfredo que una chica muy joven con un empuje que da ganas cuando presentan sus proyectos y así de una lo logran, son escuchados, entonces vale la pena seguir. Después el licenciado Martín Cajide de Buenos Aires, también experto en políticas sociales, sociólogo y psicólogo. Y por supuesto nuestro invitado acá, el licenciado Alfredo Carballeda. Lo presentamos porque ya lo tenemos allí con los auriculares puestos. Es Alfredo Carballeda, licenciado en Servicio Social, magíster en Trabajo Social, diplomado en Ciencias Sociales con mención en Sociología, especialista en Trabajo Social, en intervención en lo social, integración y políticas públicas vinculadas a la justicia social, todo eso y mucho más. Licenciado Alfredo Carballeda, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias a usted que bajó del avión en Resistencia, cruzaron el puente y lo trajeron aquí a Radio Sudamericana. Por suerte pudimos cruzar rápido, eso es lo más importante. Bueno, ya adelantábamos algo el día martes cuando lo entrevistamos telefónicamente. Qué compleja realidad esta, ¿no? Y que sobre todas las cosas afecta de mayor manera a los sectores sociales en situación de vulnerabilidades de todo tipo, licenciado Carballeda. Y yo diría que los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, digamos que sufren este tipo de problemas con mayor rigor, a veces con falta de derechos. Perdón, le hacemos sacar los auriculares porque si no hay un acople que está molestando. Le voy a pedir que lo cuelguen así para que no acople con el micrófono. A ver si solucionamos ese zumbido tan molesto. Ahora sí. Hablábamos de los sectores vulnerados de nuestra sociedad, que sufren este problema como otros problemas de manera más dolorosa, más compleja, más difícil, incluso la pérdida de derechos. Generalmente cuando se pierden derechos sociales, se pierden derechos civiles. Una persona que está en situación de calle ya no solamente perdió el derecho social a una vivienda, sino que perdió muchas veces el derecho como ciudadano, cómo es tratado, por ejemplo. Y esto también ocurre con estas problemáticas sociales que nosotros llamamos complejas porque son multidimensionales, como es el caso de los consumos problemáticos y las adicciones. Y cuando se vinculan con hechos delictivos, porque también nos decía el doctor Jorge Zeta que también tiene mucho tiempo trabajando en este ámbito, y las cárceles están llenas de personas con problemas de consumo, con problemas de adicciones, que cometen hechos delictivos. ¿Qué abordaje le damos? ¿Basta con una política criminal, con meterlos en las cárceles? ¿Qué hacemos con esta realidad que sucede y cada vez va en aumento? No, yo creo que una política criminal no sirve, porque criminaliza un problema que entendemos que es un problema de salud. Entonces una política criminal no aplica para las personas que tienen consumos problemáticos porque padecen el consumo, es un padecimiento el consumo problemático. Ahora, si la persona cometió un delito, bueno, deberá ser tratada por los consumos problemáticos y se deberá aplicar la ley en función del delito que cometió. Pero yo no haría una relación causal entre el consumo y el delito.
mucha gente que consume y puede hacer delitos y gente que no consume y comete delitos. Gente que consume y comete delitos graves, como por ejemplo, qué sé yo, puede haber circunstancias vinculadas con cuestiones que afectan fuertemente a la sociedad, con consumo, sin consumo. O sea que no, si el punto es verlo desde una perspectiva criminológica, creo que vamos mal que orientados. Vamos muy, muy mal orientados. Incluso se crea un imaginario social que justamente tiene que ver un poco con lo que decíamos antes, es decir, se piensa que la persona que tiene consumos problemáticos no tiene derechos, entonces se lo puede meter preso donde sea, se lo puede maltratar, es como que perdió su condición de ciudadano, pierde su rasgo de ciudadanía. Cuando lo presentamos a usted como licenciado en Servicio Social, magíster en Trabajo Social, diplomado en Ciencias Sociales con mención en Sociología, ¿cuál es la incumbencia, la competencia de su formación profesional? Bueno, yo vengo trabajando en este tema de las adicciones desde mientras estudiaba la carrera de Trabajo Social. Ahí me pongo en contacto con el Fondo de Ayuda Toxicológica, que es una institución, fue la primera institución que apareció en la Argentina en el año 66. Yo obviamente la conocí mucho más tarde. Y ahí empiezo a trabajar como acompañante terapéutico y me voy formando en este tema y haciendo cursos de especialización dentro de lo que aquella época era, en los finales de la dictadura y principios de la democracia, la posibilidad de formarse en este tema tenía que ver con estar en contacto con instituciones y hacer cursos de capacitación. Después participé en posgrados vinculados con este tema, a veces como alumno, muchas veces como docente. ¿Y por qué eligió en particular esta problemática? Yo creo que este tema me interesa porque se podría decir que el tema lo que hace es condensar muchísimos temas sociales. Es como que sintetiza muchos temas sociales, porque el tema de los consumos tiene que ver con la vulneración de derechos, como hablábamos recién. Tiene que ver con diferentes situaciones vinculadas con la salud mental, que es un tema que también me interesa. Tiene que ver con un síntoma social, es decir, habla mucho de la sociedad en que vivimos. Incluso uno podría ver que en distintas épocas hay distintos tipos de consumos de sustancias y eso se vincula mucho con el contexto. Se relaciona con las representaciones sociales, con los imaginarios sociales. Es posible intervenir socialmente en función de buscar un tratamiento, trabajar en tratamientos, en equipos interdisciplinarios. Me interesó a mí la parte toxicológica, también tiene una parte geopolítica, tiene una parte histórica muy interesante, o sea que es un tema que tiene muchísimas aristas y todas ellas, en mi opinión, son muy interesantes. Y en su trayectoria y experiencia, tantos años dedicándose a la problemática, ¿cómo estamos en la actualidad? Digamos que en la actualidad, en este momento, lo que tenemos, lo que yo veo, es una fuerte desprotección por parte del Estado. Yo lo que percibo es una ausencia del Estado, incluso hay una institución que es el Hospital Bonaparte que está luchando para seguir existiendo. Que es el único hospital nacional, ¿no? Es el único hospital nacional mental. de salud mental que se especializado en este tema, que se creó en 1973, primero se llamó Cenareso, y después, bueno, recibió el nombre de Laura Bonaparte por un tema que tenía que ver con salud mental y derechos humanos. Entonces lo que veo sí es una gran desprotección por parte del Estado, falta de dispositivos, también ausencia de capacitación, por eso a veces en los hospitales no se atiende a las personas que tienen consumos problemáticos, suelen ser rechazados porque se dice que no hay capacitación, cuando un equipo interdisciplinario en salud mental podría hacerlo con una capacitación y con el saber que ya trae el propio conocimiento profesional. Y si bien esposado, digamos, y acompañados por policía, menos que menos, ¿no? Y ahí se hace todo mucho más complicado. Y yo he trabajado mucho en salud mental, he trabajado mucho haciendo guardias en salud mental como trabajador social.
en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires, y sí, cuando la persona viene esposada con consumo o sin consumo ya es complicado, o sea, ya hay un problema más a trabajar, porque hay que ver cómo se trabaja esa violencia o ese momento que se produjo, que uno no lo sabe, uno no lo vio, cuando se pusieron esas esposas, qué significó esto, el impacto subjetivo de la persona, cómo esa persona fue tratada. Por eso es necesario que también el personal policial tenga cierto nivel de capacitación en función de conocer cómo tratar no solamente una persona que tiene consumo, una persona que tiene problemas de salud mental. Y este debe, en cuanto a formación y capacitación, ¿desde hace cuánto tiempo que venimos debiendo? Yo lo que diría que en los últimos, desde el 23 para acá, parece, los últimos 2 años, casi 2 años, esto va en caída, en mi opinión. Faltaba capacitación, pero se hacían capacitaciones. El Bonaparte funcionaba, la Cedronar estaba muy activa en prácticamente todo el país, hay lugares que más, lugares que menos, pero hoy lo que yo veo es una ausencia de política pública en ese tema. Entonces se estaba avanzando, digamos, lentamente. También hay todo un tema vinculado con la aplicación de la ley de salud mental y su jurisdicción en cada una de las provincias a partir de los órganos de aplicación provinciales, que también eso implicaría, si digamos, en mi opinión, ¿no? Si todas las provincias asumieran la ley de salud mental, se multiplicaría la capacidad de asistencia de una manera mucho más importante, digamos, se multiplicaría la cantidad de camas, como se dice en salud pública, la capacidad instalada, como se dice más específicamente en esa materia, y habría más posibilidad de respuesta y las personas podrían ser atendidas en los hospitales públicos, que es un poco el espíritu de la ley de salud mental. Pero bueno, desde que la ley se sancionó, hace más de digamos 10, 15 años, fue avanzando lentamente, pero hubo un parate en la pandemia y después hay otro parate que yo lo pondría a partir de los últimos 22 meses, digamos, del gobierno actual. Y la problemática va en ascenso, estamos en una planicie. Adicciones es salud mental. Yo no tengo dudas, yo lo ubico dentro del campo de la salud mental. No es un tema, digamos, de conducta, no es un tema moral, no es un tema que se resuelva con lo criminológico, digamos. Incluso la salida criminológica uno lo podría ubicar a principios del siglo XX, ya hace 100 años se ha pensado criminológicamente, incluso ya se discutía hace 100 años que esto no era criminológico. Volvemos a discusiones de 100 años atrás, es increíble. Sí, es una problemática de salud mental. Puede haber cierto rechazo a los equipos de salud mental, pero hay que trabajar ese rechazo. Pasa algo similar con el alcoholismo. El alcoholismo recién es reconocido como un problema de salud en 1943. O sea, y del alcoholismo se sabe mucho más que de los consumos problemáticos de sustancias. Y cuesta mucho que los servicios de salud mental traten el alcoholismo, que es el principal problema de adicciones que tenemos a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Con respecto a si se incrementó o no, no sabría, no me animaría a dar cifras porque no sé cómo está funcionando el observatorio de drogas de la Cedronar. Estaba por preguntar no sabemos si tenemos datos oficiales. No, yo no, por eso no te puedo decir si subió o no subió, porque no hay datos oficiales. Teníamos un observatorio que yo tuve la suerte de conocerlo, de conocer cómo se trabajaba, con la seriedad que se medía, que era muy, muy bueno, era de referencia a nivel latinoamericano. Y ahí podíamos estudiar, digamos, tendencias, tipo de consumo, tipo de consulta, incluso edades. En lo personal yo dirigí un proyecto de investigación donde analizamos el impacto de los dispositivos de la Cedronar porque se quería saber, bueno, qué está pasando con lo que se está haciendo. Y ahí vimos algo que me parece importante para pensarlo hoy, que es, lo veníamos charlando también recién en el viaje,
que es la importancia de los dispositivos territoriales. Es decir, cómo... Cuando hablamos de dispositivos territoriales, ¿a qué nos estamos Y refiriendo? nos estamos refiriendo al barrio como un dispositivo de intervención. Nos estamos refiriendo a, digamos, grupos de personas que trabajan en los barrios, instituciones que se establecen en los barrios, o, digamos, dispositivos, equipos de trabajo que trabajan en los barrios, muchas veces en articulación con lo que pueden ser hospitales u otros servicios del campo de la salud. Entonces, lo que veíamos en ese proyecto de investigación que hicimos fue, bueno, tomando la palabra de los usuarios, tomando la palabra de los profesionales, la palabra de los familiares, hicimos un trabajo cuantitativo y cualitativo, y una de las conclusiones que salieron fue esa cuestión, ¿no? Y también la diversidad que tiene este tema según el territorio, según el lugar donde uno la mire. No es lo mismo pensar este tema en Salta que pensarlo en Ushuaia. O en el conurbano. O en el conurbano. No es ni mejor ni peor. Hay otras formas de comprenderlo y explicarlo. Idiosincrasia. Hay otras idiosincrasias y creo que hay que respetarlas y hay que acompañarlas y hay que ir trabajando con los saberes que hay en los barrios, digamos. No hay una fórmula, digamos, que la podemos aplicar de igual manera en todos lados. En mi opinión no, que creo que hay que preguntar mucho al barrio. Por eso es importante el contacto con el territorio. Funciona cuando uno está frente a con una persona que es referente barrial y nos cuenta de qué se trata lo que pasa en ese barrio con respecto a este tema. Y no va a ser la misma respuesta, incluso en un barrio con respecto a otro barrio. No es conurbano o otra provincia. Y esta pregunta de la jornada de mañana, ¿no? Si van de la mano adicciones y suicidio. Bueno, como hablábamos el otro día, yo no haría una conexión causal, una relación causa-efecto, digamos. Sí, uno puede pensar que hay circunstancias de riesgo cierto inminente que están contempladas en la ley de salud mental que pueden vincularse con los consumos problemáticos. Pero no tenemos yo no me animo a afirmar porque no hay un estudio que me diga aquí existe una relación causal. Claro, no todos los consumidores, no las personas con adicción, no es un determinante, sino lo tomamos como un disparador, digamos. Podría ser un disparador, pero habría que también sí, corroborarlo empíricamente, como hablábamos el otro día, científicamente. Sí, digamos que en salud mental, diría yo, lo que sí se viene observando desde hace más de 20 años es lo que llaman las autolesiones, es decir, el lastimarse. Y yo recuerdo trabajando en este tema que cuando aparecían los casos, sobre todo de chicos que se cortaban, que se lastimaban en el hospital, los entendíamos como intento de suicidio. Y en realidad empezábamos a ver que había algo más que eso, que tenía que ver con, para decirlo rápidamente, hacer objetivo el padecimiento subjetivo. Es decir, generalmente ocurría cuando algo les estaba pasando, pero a veces, bueno, eso puede generar una autolesión que genera un daño más grave a la persona, ¿no? Tampoco tenemos datos respecto a cómo estamos en relación a nivel suicidios, digo, Mira, yo te diría que los mejores, los últimos datos más certeros los tuvimos hasta el 23. Esto es como, yo escuchaba el programa, en la nota anterior que hablamos del desguace del Estado en relación a parques nacionales. Como ocurre con parques nacionales, yo no sé nada de parques nacionales, pero estaba escuchando y pensaba en esto. No tenemos estadísticas serias. Sí se podría hacer proyectos de investigación y a partir de ahí generar algunas hipótesis y generar algunas afirmaciones, pero no hay un observatorio, en mi opinión, confiable en ese sentido.
podríamos decir, bueno, uno podría tomar estadísticas de determinados lugares y cruzarlas, verlas regionalmente, pero es cuestión de mirar. Uno busca y se va a encontrar con que las estadísticas, las últimas estadísticas más, digamos, completas, en mi humilde opinión, son del 2023. Entonces, en ese sentido estamos un poco en el aire. Entonces, Estaba por sí, decir, sí, desorientados, digo, ¿no? sí, porque suponemos que debería existir, al existir un incremento en el malestar social, debería existir un incremento también en el tema suicidio. Pero no, yo no puedo afirmar, lo infiero, lo supongo. Y- Incluso con situaciones anómicas como las que estamos viviendo, que creo que conversábamos el otro día también, ¿no? Y pensar, bueno, hablando de ciencias sociales, como preguntabas eso también, el primer autor que trabaja, digamos, uno de los padres de la sociología, que es Emile Durkheim, su primer trabajo es sobre el suicidio, que es a mediados para arriba del siglo XIX. Y el suicidio lo vinculaba con situaciones anómicas. Y, ¿Qué significa situaciones anómicas? sin ley, lugar sin ley. Fíjate que hay como un deterioro de la ley. Deterioro de la ley, o sea, la ley ha perdido legitimidad en nuestra sociedad. Es decir, no sé, creo que hay ejemplos como para pensar eso. O que alguien diga que un evasor es un héroe, es llamar a infringir la ley. Entonces, cuando uno está trabajando con jóvenes en conflicto con la ley penal, cosa que yo también he trabajado en ese tema, y hoy le diría que respeta la ley, ¿qué ley? Me respondería. ¿De qué ley me está hablando? Cuando se bastardea ya a la institución o al poder, en este caso como es el Congreso de la Nación, por ejemplo, que es donde se elaboran las leyes. Y yo creo que también hay algo de eso. Se va creando una situación de sociedad anómica en el sentido de que la vacuna no sea obligatoria, por ejemplo. Porque las vacunas están hechas para cuidar la sociedad y después cuidar a las personas. Se instala, ¿no? Se instala, digamos, un terraplanismo. Pero, Lo trabajan Lo venimos conversando de la época de la pandemia, todo eso. pero no solamente en nuestro país, No, es una tendencia mundial, pero bueno, uno mira claro, el propio país, ¿no? donde nos toca vivir. Donde nos digamos, toca ¿no? vivir, porque en otros países hay otras idiosincrasias, otras formas. Nosotros incluso tenemos una tradición fuertemente estatista. Entonces hay una fuerte sensación de desprotección, diría yo, porque el Estado, al ser desguazado, siento que el Estado no me protege, ¿no? Incluso me siento, creo que lo hablamos el otro día, me siento uno se siente inseguro, por ejemplo, con respecto a los medicamentos. Hay aproximadamente 100 muertos por fentanilo, Sí. porque hubo una falta de control en un medicamento. Entonces, ¿por qué? Y porque hay que desregular, dicen los expertos economistas que nos gobiernan. Desregular implica que en la ANMAT trabaje menos que antes, tal vez, no sé, pero evidentemente el fentanilo es un dato concreto, es fáctico, es un hecho, es innegable. Es innegable también que Vialidad Nacional hace mucho tiempo, que en 2 años, que prácticamente no está trabajando y que cada vez tenemos más accidentes en las rutas. Entonces, todo eso es inseguridad. Y eso también genera un padecimiento subjetivo. Y eso no tenemos cómo medirlo, salvo haciendo proyectos muy focalizados en pequeños grupos o en localidades o con poblaciones o en barrios. Y el aumento de la violencia en distintas manifestaciones. Bueno, dentro de la violencia yo creo que tiene que ver también con esta falta de ley, tiene que ver con las incertidumbres, tiene que ver con digamos, la violencia de quitar derechos, la violencia del desempleo, la violencia de no saber si voy a llegar a fin de mes. Todo eso es violencia y hace que las relaciones sociales se transformen en violencia. A la Y- patria. O este mensaje de que el Estado es un parásito, por ejemplo, ¿no? Y estoy observando, tal vez porque estamos todos mucho más intercomunicados o realmente se está produciendo en mayor escala en cuanto a el grado de violencia, pero todas las semanas
nosotros nos damos abasto en la vorágine informativa y en hechos en donde está involucrada violencia. Hoy ayer la noticia fue, o esta semana, no me acuerdo si hoy, ayer, ya porque uno por ahí se pierde también en el tiempo, que la madre de una alumna ingresó al establecimiento educativo con una cadena y le golpeó a cadenazos a otra alumna. Después, un alumno que fue expulsado de su escuela ingresó a ese establecimiento educativo a golpear a otro alumno que había sido su compañero, y cuando una preceptora trata de separar la pelea, la golpea a la preceptora, le abre la frente de un golpe, por describir nada más que dos situaciones. Después, constantemente estamos dando noticias que ingresaron aquí ya en la ciudad de Corrientes tanta cantidad de personas al hospital escuela, a la emergencia, con lesiones de arma blanca o de fuego, de disputas, de riñas entre grupos de personas. Bueno, este chico de 15 años que falleció en Necochea porque otro de 17 lo hincó en una pelea y termina perdiendo la vida. 2 menores de edad, la víctima 15 y el agresor 17. Y a la par esta semana el anuncio del gobierno nacional que reforma la ley de armas y habilita la adquisición, la compra a civiles de fusiles y armas largas. Y hoy la noticia fue, que se dio a conocer hoy recién, que sucedió este fin de semana en Escobar, en el Delta, cuando un lanchero iba transportando a un grupo de personas y resulta que una de las personas, una mujer, dice, algo me golpeó la espalda. Y era un impacto de bala de plomo. Fue operada y está internada aparentemente no se le puede extraer el proyectil. Y cuando van periodistas al lugar para cubrir la noticia, ver el lugar como era, se escuchan disparos también. Y ahí recién, eso sucedió el domingo, hoy fueron los periodistas al lugar a ver cómo era la zona, reciben estos disparos, recién hoy se hace todo un mega operativo con las fuerzas de seguridad y la justicia para tratar de dar con esa persona que le disparó a esta mujer y que, según cuentan los vecinos, ya venía amenazando a vecinos del lugar, que los que pasaban por ahí eran amenazados que los iba a matar. Relaciono, ¿no?, este grado de violencia, a la vez esta medida de habilitar que los civiles puedan comprar armas largas, fusiles, o sea... Sí, es una locura. Estamos para mí esa es una cuestión... guerra civil. Digamos, podemos pensar como que se genera más violencia desde arriba. Y digamos, yo diría que no es casual que haya tantos episodios de violencia en una sociedad que tiene un discurso tan violento desde su conducción máxima, e incluso también la violencia del contexto, la violencia de las redes sociales. Claro, la violencia digital. La violencia digital, el grooming, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, pero también tienen que ver con, si miramos nuestro país, vamos a encontrar que en los últimos tiempos, digamos, en los últimos 2 años específicamente, hay un incremento de todo eso. Hay un incremento de los conflictos intervecinales, por ejemplo, los conflictos entre vecinos, como esto que aparentemente sería el caso de Escobar, o de una persona que tira tiros, y bueno, si por otro lado encima se le se habilita legalmente la adquisición de armas largas. Pero todos los días los miércoles vemos cómo se le pega a personas de 80 años. Claro. Y es como ya un show normalizado, televisivo, ¿no? Ya está totalmente naturalizado.
o cómo se gasean niños, lo hemos visto, incluso hay causas cómo se balea con una granada a un fotógrafo. Entonces, evidentemente estamos en una sociedad que está teniendo distintas situaciones violentas, pero esa violencia también se reproduce en el cotidiano y sobre todo diría yo que en situaciones de fuerte crisis como la que estamos viviendo, el otro se transforma en un obstáculo, se transforma en un objeto. Entonces se hace muy compleja la relación con esa otra edad y termina siendo conflictiva y puede terminar en violencia. ¿Y cómo abordamos esta realidad? O sea, no es una sensación que la violencia social está creciendo en todos los planos, digo, en la violencia física, eso sí digital. Se puede medir porque tenés posibilidades de medirlo en función de las denuncias. Es fácil medirlo en función de estudiar las denuncias de conflictos entre vecinos. Las que llegan a episodios de sangre, eso van a las estadísticas de la policía y a las estadísticas del Poder Judicial. Eso se podría medir, uno podría trabajar. Yo por lo que conozco, como un observatorio un observatorio de la violencia no estaría mal en ese sentido. O sea, datos es fundamental. Datos es fundamental como números, para poder entender fácticamente la cuestión, pero uno también ya ve que el tema está. Entonces vos me preguntabas, ¿qué hacer? Yo creo que lo más importante para trabajar es reconstruir la sociedad, reconstruir los lazos sociales. Por eso decía que era importante el trabajo territorial. Es decir, la mejor manera de prevenir la violencia es generar espacios de encuentro, espacios de consenso, espacios de escucha. Incluso yo hace un mes y medio atrás, por la Universidad de La Plata, donde soy profesor, me convocan del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires porque veían como preocupación el incremento de los conflictos intervecinales, como para conversar un poco sobre el tema. Ya estaban elaborando un manual de mediación, ya estaban trabajando en eso, porque lo veían y bueno, cuando van a ver la estadística ven que es un problema que estaba creciendo mucho, sobre todo en el conurbano. Entonces, pero bueno, ahí hay una reacción del Estado provincial en el sentido de decir, bueno, hagamos algo, hagamos un manual. Incluso ellos, con las personas que yo hablé, veían como que había que pensar en un recurso humano más específico, que la policía tiene que hacer trabajo de policía, pero no puede hacer trabajo de mediación. Entonces se necesitaría un actor social más para trabajar en los barrios, y ese actor social que puede trabajar en los barrios, reinstalando la tolerancia, reinstalando el diálogo, reinstalando el consenso y la mediación. Claro. ¿No? De repente el conflicto puede terminar de una manera muy grave y si hay alguien que medie, tal vez no termine de esa forma. Claro, se observa... No se resuelve con represión. No, pero es que la sociedad está pidiendo represión. Uno observa, por ejemplo, un ejemplo simple, la integración de los grupos de WhatsApp con vecinos del barrio y en donde también forma parte la policía, esos grupos de seguridad, ¿no? En donde por cualquier situación, aunque no configure un peligro en la seguridad del barrio, ya exigen la actuación policial. Y si la policía no es su competencia, por ejemplo, porque a veces le piden los vecinos cuestiones que escapan a la competencia de la fuerza de seguridad provincial. Y si no responde, no actúa, no va, no sé, desde el cable de luz que chispeó y la policía no va a atender esa situación, perdón el término, los reputean. Si hay una persona en condición de calle que está en la vereda, vivo diciendo y poniendo este ejemplo, socialmente causa empatía la mascota, el perro, el gato que se perdió o que está enfermo, que una persona que está en condición de calle. Sí. Se pide... Que se le ocurra
acostarse debajo de esos edificios porque... Por Bueno, eso, Buenos Aires es- pero se pide por la favor. actuación policial de manera que reprima a esa persona. Exacto. O sea, hay también, digo, ese factor social que humano. le exige a la fuerza policial que en cierta manera reprima y utilice la fuerza. Sí, yo creo que hay una instalación desde distintos lugares de que las cuestiones se resuelven a partir de la fuerza. De la fuerza, sí. Cuando se dice, bueno, para disminuir el delito hay que bajar la edad de punibilidad. Eso es una respuesta violenta, que violenta a las infancias y las adolescencias, porque sabemos que cuando van a un instituto severo o a una cárcel, las cosas se empeoran y se sale peor que como se entró. Te lo puedo decir por experiencia de haber trabajado Es una vejación en a ese la tema. niñez, podríamos, Sí. a la adolescencia. Entonces, Claro, pero se a la instala corta edad. en la sociedad la idea de que a partir de la represión se va a resolver el problema. Mano dura. La famosa mano dura, se instala el concepto de tolerancia cero, que la tolerancia cero es un concepto que cuando uno lo estudia ve que es un concepto totalmente vacío y absurdo. ¿Ha dado resultado en su aplicación? Mano dura, tolerancia cero. Yo te podría decir que uno si va a leer los clásicos como Pierre Bourdieu o Loïc Bacuan, que es un discípulo de Bourdieu, o Aullero, que es un politólogo y sociólogo argentino que trabajó ese tema en Estados Unidos y también lo comparó con el urbano, con la tolerancia cero, no. Yo te diría, en mi opinión, que es un mito. Una construcción. Es una construcción que parte de la idea de que la tolerancia cero implica que si para prevenir el delito tengo que meter preso a la persona que antes de que cometa el delito. Entonces, ¿a quién voy a meter preso? Al Por que las pide, dudas. por las dudas. Al que pide, al que limpia los vidrios. La teoría del hombroso. Antes, digamos, sería como la teoría del hombroso es de antes, ¿no? Desde el principio del siglo XX. Se usó mucho acá en la Argentina, sobre todo para los pueblos originarios. Pero bueno, eso sería para otro capítulo. Pero, es decir, meter preso a la persona que me viene a pedir, que se me acerca en un semáforo. Porque está en condición de calle. Porque está en situación de calle o porque me está pidiendo. Entonces, lo que se hizo, cuando se lo aplicó en Manhattan, lo que se hizo fue sacar a todas las personas y sacarlas de Manhattan. Pero obviamente que si sacás a toda la gente de Limpiar. Manhattan, ya no hay más limpiar vidrios en Manhattan porque los reprime la policía. Entonces, obviamente se puede demostrar como que mira que bien que se vive en esta ciudad. En Mar del Plata no aplicaron el intendente una política similar con las personas en condiciones de calle. Bueno, el intendente de Mar del Plata, Montenegro, aplicó una política de limpiar. represión a las personas en situación de calle, que te podría decir que venía de aplicarla en la ciudad de Buenos Aires cuando era ministro de Seguridad en el primer gobierno de Mauricio Macri. A través de una unidad que crean, que se llama UTEP, que es unidad de algo así como de USEP, unidad de cuidado del espacio público, que lo que hacían era personal, pongámosle comillas, municipal, del gobierno de la ciudad, que perseguía, por decirlo de alguna manera rápida, a las personas que estaban en situación de calle, y uno lo vivía eso escuchando a las personas en situación de calle, el temor que le tenían a la UCEP. Bueno, Montenegro crea o trabaja como dirigiendo la UCEP y después Trasladó esta política su política a Mar del Plata. a Mar del Plata. Pero bueno, también hay una deshumanización de la persona que vive en la calle. En la ciudad de Buenos Aires está lleno de personas que viven en la calle y hay como una invisibilización. Es como que la gente no los ve. Y eso es como genera otro padecimiento más.
Y los dispositivos que aparecen como de contención, la gente no quiere ir, pero es bueno escuchar a la persona en situación de calle que debe porque tener dicen palabras. que es represivo. En realidad Son- tenemos que pensar que estamos viviendo en un contexto fuertemente democracia violento. enmascarada. Bueno, hablábamos de violencia, ¿no? Entonces es un contexto Sí. fuertemente represivo que no da muchas respuestas en este caso que estábamos mencionando, ¿no? Y empieza a decirse, bueno, pero los que están en situación de calle consumen drogas. Y empieza a usarse la palabra fisura, que se usa en Buenos Aires se usa para los que consumen pasta base. Entonces se los empieza a estigmatizar por ese lado. Que una persona que esté en situación de calle no quiere decir que consuma drogas. Puede consumir drogas, pero no toda persona que esté en situación de Porque calle en realidad para ellos lo que le vino a fisurar es otra cosa, bueno, la imagen. sí, Qué complejidad, ¿no? Es una gran complejidad, pero digo, es posible todo esto de resolver con un Estado presente. Fíjate, yo soy de Buenos Aires, es una ciudad que tiene aproximadamente el 50% de su construcción vacía. Y la gente viviendo en la calle. Si viene alguien de otro planeta y ve eso, dice, esta gente está loca. ¿Cómo hay gente viviendo en la calle con viviendas vacías? Y digo, si queremos ser Irlanda o no sé, las promesas de lo que vamos a hacer, bueno, las ciudades europeas todas tienen viviendas sociales. Viviendas que paga el Estado. Alquileres que paga el Estado. El martes, elecciones en Nueva York y ganó el candidato que proponía entre sus políticas esto precisamente. Bueno, y fíjate con cuánto ganó, porque en Nueva York hay un problema grave, incluso sobre todo hay todo un tema vinculado con la persecución a los inmigrantes, que bueno, que tiene que ver con la política de expulsión, ¿no? De expulsión de y perseguimiento a partir de Donald Trump, bueno, que sería como otro capítulo, pero estamos en un mundo violento, estamos en una cultura violenta y estamos en una cultura también que pareciera que se está suicidando. Pues por eso viene bien pensar la jornada de mañana también en ese sentido macro, ¿no? O sea, se están acumulando cada vez más armas nucleares. Cada vez hay mayor falta de cuidado de la naturaleza. El cambio climático nos aparece de golpe y genera fenómenos que son totalmente insospechados, de tanto en frío como calor o lluvia, sí, en lugares que se pensaba que no. El uso de armas en Estados Unidos, lo que genera lo que ellos llaman tiroteos en las escuelas. Hay detectores de armas en las escuelas en Estados Unidos. Entonces yo no quiero ser Estados Unidos, perdón, no hago este pie de página, pero digo, estamos en una civilización, una cultura que nace violenta, porque la cultura y de conductas aprendidas, ¿no, Alfredo? Porque esto que pasa en Estados Unidos, que hace el presidente de Estados Unidos, viene y se hace acá, y después nuestros hijos, nietos, lo que ven, a lo que tienen acceso, y son conductas aprendidas también por ahí. Sí, me parece porque, a ver, están la frustración esta de la que hablábamos el otro día, varias generaciones frustradas, y nuestros hijos y nietos con todas las carencias y la falta de oportunidades que no es un mito, eso es una realidad. Bueno, entonces, una serie de temas, ¿no? Me encanta la charla, pero se nos terminó el tiempo del programa. Hacemos la invitación para mañana rápidamente. Lugar, hora. Mañana, recinto de la legislatura, Salta 545, a partir de las 9 de la mañana hasta las 15:30 aproximadamente. Durante la mañana, los disertantes. Y después del corte del mediodía, 3 talleres imperdibles. Con la profe Alba de Gocha, Rompiendo el Silencio, Los Ángeles del Puente, y el Centro de Terminalidad de mi barrio, el 17 de agosto, el número 72, que promete emocionarnos. Bueno, ¿qué pasa si las condiciones del tiempo no ayudan? No se suspende si llueve, ni por granizo, lluvia, chicote, nada. Vamos a estar ahí. Y una vez que estemos ahí, que pase lo que Dios diga. Bueno,
Sonia, muchísimas gracias. Gracias a vos, como siempre. Licenciado Alfredo Carballeda, un placer realmente y gracias porque se bajó del avión en Resistencia y Sonia lo trajo corriendo para Radio Sudamericana. No, fue un gusto. Y disculpen si fui un poco confuso, pero bueno. No, es que fuimos disparando de diferentes temas, pero bueno, es la realidad, por lo menos que nosotros estamos viendo que está pasando y no nos agrada y no queremos que esto se naturalice y que se siga profundizando, ¿no? Y nos por sobre ocupa. todas las cosas. Y nos ocupa. Nos preocupa y nos ocupa. Sí. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Esto fue todo por hoy. No se vaya de la 100.3 de Radio Sudamericana porque ahí está el señor José Abel Pepe Alegre para sucedernos con hechos policiales. Será chau. Hasta mañana.